El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Preludio, el principio del fin. El mundo se acaba, aunque pocos lo creen. Los dioses oscuros, ya no contentos con jugar con el mundo mortal, han puesto en marcha sus planes para reclamarlo todo de una vez por todas. A medida que Morsliev, la luna del caos, está cada vez más cerca, en los cielos, las hordas bárbaras del elegido marchan sobre el imperio. La antigua Ulthuan se ahoga en el fuego y la locura. Los bosques tiemblan ante los cascos en estampida de los astados. Los hombres rata cesan su roer en las entrañas de la tierra y salen en un enjambre lo suficientemente vasto como para devorar el mundo entero. En todas partes, los muros de la civilización se estremecen y comienzan a resquebrajarse. Sin embargo, mientras los reinos del viejo mundo están pendientes de sus propias fronteras, un antiguo mal se unifica. Arkham, el Negro, el siervo más fiel del gran nigromante Nagash, ha trabajado mucho para restaurar a su antiguo y oscuro amo. Estimando que el momento de la resurrección por fin ha llegado, forma causa común con el vampiro Manfred von Karstein. Golpeando las desprevenidas tierras de Silvania, el profano dúo elabora un plan que va a ver Nagash caminar por el mundo una vez más. Pero estos son tiempos de traición, y la alianza entre Arkham y Manfred no es sino una más de las que se pondrá a prueba. Los muertos se alzan, los reinos caen, el caos reina. Este es el fin de los tiempos. Preludio, las hordas del caos. El mundo estaba muriéndose, pero así había sido durante eones, desde la llegada de los dioses del caos. Durante largos años más allá de los cómputos humanos, los dioses habían codiciado el mundo material, tratando de infectarlo con su locura. Habían enviado legiones demoníacas para conquistarlo por la fuerza, seduciendo mortales para su causa con palabras melosas y tentaciones de gloria. Incluso la materialidad del mundo mortal se deformaba bajo su influencia, y su esencia mágica corrompiendo tierra y aire hasta que ningún ser vivo escapase a su alcance. En múltiples ocasiones los dioses oscuros habían penetrado la barrera entre ambos mundos, pero cada vez los héroes se habían alzado para enfrentarse a la locura. Mediante actos de valor y sacrificio, las legiones demoníacas habían sido devueltas a la blasfema dimensión de donde provenían, y aquellos mortales atrapados por las garras de los dioses oscuros habían sido destruidos o expulsados de la civilización. Por desgracia, se trataba de victorias efímeras, pues los dioses son eternos y la fuerza de los mortales demasiado breve. Cada vez el ciclo pronto comenzaba de nuevo, anunciado por una cometa de doble cola en los cielos del norte. Cada vez la corrupción era más generalizada
y las matanzas más gloriosas. Cada vez los dioses retrocedían, al igual que la magia perdía fuerza según se reconstituía la barrera entre los mundos. Mas aquellas heridas nunca se cerraban del todo. El mundo mortal nunca era verdaderamente libre de la magia de los dioses ni de los conflictos inherentes a ella. Con el paso de los milenios, grandes naciones se alzaron de entre los tumultos, bastiones de orden en un mundo inundado por el caos. Sin embargo, aunque esos reinos eran robustos por fuera, por dentro estaban vacíos, pues eran sustentados por el odio y desconfianza, gobernados mediante el orgullo y el miedo. Tales emociones eran la comida y bebida de los dioses, que se daban un festín en la derrota, casi tan ávidamente como lo hacían en la victoria. Sin advertirlo, los mortales ingeniaban su propia caída, pues incluso sus triunfos aceleraban su inevitable ruina. Así tan pronto como un cometa de doble cola era visto de nuevo en los cielos mortales, los dioses oscuros desataban su acumulado poderío una vez más. La barrera entre los mundos se fracturaba y el reguero de la magia en el mundo se convertía en una inundación. Tormentas de turbio y crudo caos se precipitaban por el mundo una vez más, azotando las tierras con furia arcana. La sangre caía como si fuera lluvia, hirviendo y abrasando allá por donde tocaba carne viviente. Los cielos y los campos ardían con fuegos multicolores, mientras las nubes y estrellas se retorcían con caras lascivas que contemplaban la destrucción. Orgullosas ciudades con centenares de años a sus espaldas se veían reducidas a ruinas endiosas, pues las aguas que les proporcionaban vida se volvían negras y nocivas. Por todas partes, los mortales se veían poseídos por deseos egoístas e impulsos desenfrenados, lanzándose a cometer los actos más obscenos y blasfemos. Las tormentas se propagaron rápidamente, pues ni las montañas ni océanos podían detener su avance. Desde esos remolinos marchaban las legiones demoníacas, desatadas una vez más para llevar a cabo la venganza de sus maestros contra el mundo. Mientras los demonios de Khorne causaban una sangrienta cacería, los emisarios de Tzeentch se aprovechaban de una red de intrigas que llevaba tejiéndose miles de años, divirtiéndose mientras los mortales bailaban según los hilos se movían y desenredaban. Las plagas de Nargel florecían y se propagaban, abocando a los mortales a muertes febriles, e incluso se rumoreaba que el amo de la plaga había dispuesto la creación de una pestilencia que ensombrecería a todas las precedentes. ¿Y las doncellas de Slaanesh? También ellas actuaban de acuerdo a su naturaleza, otorgando a los mortales gozos tan raros y exquisitos que la muerte rápidamente les concedían a continuación, suponían a la vez el más bondadoso y el cruel de los actos. Por todo el mundo, los mortales rezaban con un fervor que nunca antes habían conocido. Algunos rezaban a los dioses oscuros, entregando así sus almas a la oscuridad. Otros rezaban a sus propias deidades sagradas y caminaban con esperanza y decepción por los últimos y efímeros días, pues los otros dioses se habían desvanecido con el auge de los dioses del caos. En toda ciudad, en todas las tierras, videntes, locos y profetas hablaban del fin de los tiempos,
de cómo se aproximaba la ardiente condenación del mundo. Incluso los más valientes sintieron un escalofrío de miedo al oír cómo se pronunciaban aquellas palabras y esperaron que los presagios resultaran ser falsos. La discordia estalló entre las filas blasfemas, pues los demonios de los diferentes dioses tenían un carácter tan distinto como las deidades que los habían engendrado. En muchos lugares, los demonios se olvidaron completamente de los mortales, volviéndose unos contra los otros y transformando grandes extensiones del mundo en campos de batalla infernales donde, por fin, se resarcieron desaires e insultos milenarios. Esto no importó a los dioses, pues sus vastos, enormes y tremendos apetitos eran tan grandes y tan despiadados y tan simples sus paladares, el de los mortales. Conflicto era conflicto y no importaba de qué campos se recogiesen las cosechas de sufrimiento. Los dioses absorbieron el embriagador brebaje que sus esbirros habían creado y se volvieron más fuertes al probarlo. Y según aumentaba el poderío de los dioses, igualmente se incrementaban las aflicciones desatadas sobre el mundo. Sin embargo, la victoria seguía resultando elusiva a los dioses, pues aunque las corrientes del caos estaban creciendo, no se encontraban aún a su altura máxima. Muchas tormentas de magia se disiparon tan rápidamente como habían estallado, expulsando a los demonios una vez más de vuelta a su lejana dimensión. El enclave de Karaz-Izor fue asaltado y azotado por una de esas tempestades, encontrándose sus defensores abrumados por tal legión de demonios sedientos de sangre que continuaron luchando por mera insumisión, sin esperanzas de victoria. Entonces, sin aviso previo, la tormenta se dispersó entre los vientos, dando paso a un instante al cielo azul. Los perplejos enanos, con sus mallas hechas trizas y sus escudos abollados, se quedaron asombrados, no sabiendo si mantener sus muros de escudos o enterrar a sus muertos. En otro lugar, las aguas del río Aber se convirtieron en sangre y engendraron a una horda babeante que arrasó todo pueblo y aldea ubicados en sus orillas. Únicamente Aberheim sobrevivió al ataque, y tan solo porque los demonios se desvanecieron apenas instantes antes de alcanzar sus murallas. Por desgracia, el sufrimiento apenas concluyó con la desaparición de los demonios. Cuando el rey de los gusanos, Epidemus, llevó su festival de la enfermedad a Middelheim, las víctimas cubiertas de pústulas fueron enviadas a las hogueras después de que el ejército envuelto en moscas hubiese abandonado las calles abarrotadas. Incluso después de que las espeluznantes llamas dejasen de retorcerse sobre Torachare, demonios cacareantes atormentaron las pesadillas de todos aquellos que dormían dentro de los límites de la ciudad, y muchos de tales soñadores nunca despertaron, habiendo sido sus almas robadas de sus cuerpos dormidos. En Tilea, la ciudad de Tantrio se vio envuelta durante 3 días y 3 noches en un remolino de perfumadas tinieblas. No quedaban 2 piedras juntas cuando se disipó la tormenta. La destrucción desatada por los demonios fue tan completa que no sobrevivió
ni un solo edificio, y todas las almas atrapadas en su interior servían ahora, de formas tan horribles como diversas, ante el trono sedoso de Slaanesh. En muchos lugares, las brechas entre los mundos eran más grandes y estables, y allí fue donde se lucharon las batallas más sangrientas de aquellos días. En Lustria se desgarró de nuevo la gran grieta en el corazón de Shakutek. Si bien los hombres lagarto se habían preparado durante largo tiempo para aquel momento y habían rodeado las ancestrales ruinas con incontables tropas y barreras mágicas, la acometida solo pudo ser contenida, no derrotada. A medida que se iban sucediendo días de combates implacables, las cohortes de saurios se vieron gradualmente obligadas a retroceder. En Urzuán, Ibres fue completamente invadida cuando el demonio Nakari dirigió a sus legiones desde las nieblas encantadas para hacer sufrir una vez más a los altos elfos. En Azelloren, las cámaras del invierno estallaron en pedazos, arrojando legiones de demonios a los claros de Ramal Estío. Pero ni todas esas incursiones podían compararse con lo que ocurrió en el polo norte del mundo, en el lugar de la mayor grieta entre el mundo mortal y el mundo inmortal. Allí, las legiones demoníacas se congregaron en cantidades más allá de toda medida, organizándose en 4 grandes ejércitos de condenación, reunidos los más exaltados sirvientes de los dioses del caos. La invasión era de una magnitud como no se veía desde hacía miles de años. El principio del fin, una declaración de la muerte del mundo. Uno a uno, los 4 demonios exaltados hincaron la rodilla en señal de lealtad, no a un dios o a otro demonio, sino a un hombre mortal, un traidor a su raza, elegido por los dioses oscuros para ser su agente de aniquilación. En virtud de los actos que realizaría, así lo habían nombrado los dioses. Era Archaón el elegido, señor del fin de los tiempos, y el momento de su gloria se acercaba rápidamente. La llegada de los demonios anunciaba tiempos de oscuro regocijo para los bárbaros de los desiertos del caos. Durante largos meses, los chamanes y videntes de las tribus del norte habían leído señales de gloria en las estrellas y presagios en los vientos cambiantes. La luna negra aparecía más grande en los cielos cada día, llamas verdes desatándose sobre su superficie y precipitándose al vacío, recibiendo las tribus oleadas de bendiciones oscuras con cada llamarada. Un cometa de doble cola resplandecía en el cielo y su llegada marcaba la bóveda celeste con destellos de fuego brillante. Corrió la noticia de que Archaón había finalmente ascendido a su trono de latón y hueso, colocado la corona de la dominación sobre la frente del elegido por el impío Belacor, el primer maldito, el primer demonio. Archaón era el auténtico señor del fin de los tiempos, el más grande a los ojos de los dioses del caos y su arma contra el mundo. Tal era la gloria del elegido, o al menos así se decía, que incluso los siervos inmortales de los dioses le rendían lealtad. No todos creían que los demonios tuviesen intención de mantenerse verdaderamente fieles al elegido, pues las leyendas de las tierras del norte estaban repletas de historias donde tales criaturas obedecían solo cuando les convenía a sus propios intereses, pero apenas importaba. Habría oportunidades para los fuertes, los astutos y los devotos de ganar el favor de los dioses. Un sinnúmero de tribus
fueron atraídas hacia el norte, a la ciudad inevitable, impulsados sus caudillos por la ambición de arrodillarse ante el siniestro trono de Archaón. Mientras caía cada noche, la luna negra resplandecía en las alturas. Tambores resonaban entre la oscuridad. Al sur llegaban los ecos de cánticos salvajes a través del yermo, alzándose miles de voces en un clamor gutural. Todos los que oían aquella plegaria ancestral sentían algo imposiblemente viejo y hambriento agitarse en sus almas. Lunáticos, videntes y vagabundos tocados por el demonio se vieron dirigidos hacia el norte por una compulsión desconocida, o bien por susurros insidiosos que resonaban en el interior de sus mentes. A medida que los vientos arrastraban el canto fúnebre hacia el sur a través del viejo mundo, incluso almas impolutas que nunca habían oído la llamada de los poderes oscuros sintieron ahora su convocatoria. Unos pocos, demasiado pocos, resistieron, aferrándose a la fuerza de dioses decadentes para preservar su frágil cordura. Otros se volvieron locos, sacándose los ojos para no tener que presenciar así visiones no deseadas, o cortando sus propias lenguas para no pronunciar verdades blasfemas. Otros dieron la bienvenida a los cambios que se avecinaban, sintiendo finalmente la satisfacción de una necesidad que nunca antes habían percibido. En Bretonia, en la gran catedral de Gisorex, un obispo se sintió repetidamente impulsado a untar la fuente de la dama con las secreciones de sus propias llagas ennegrecidas. Mientras la infección se extendía entre los peregrinos que bebían del agua, él se reía escandalosamente, produciendo un terrible sonido ahogado en sangre que solo terminó cuando sus pulmones se derrumbaron bajo el peso de los gusanos que se retorcían en su interior. En Altdorf, una hermana de Salia finalizó sus oraciones matutinas, tomó un cuchillo de trinchar del comedor y masacró a todas aquellas con quienes había vivido y rendido culto durante 2 décadas. Cuando la guardia de la ciudad consiguió entrar en el templo un día después, se la encontraron sentada entre los cuerpos ensangrentados y a medio devorar. El capitán de la guardia cometió el error de pensar que estaba catatónica. Pronto su garganta estaba desgarrada y ella tenía una espada además de un cuchillo. Así comenzó un reguero de matanza que se extendió hasta los límites del territorio troll y terminó finalmente con una andanada de balas en algún lugar de la carretera entre Nordvast y Stredheim. Por todo el viejo mundo, los soldados se volvían contra sus camaradas antes de escapar a bosques llenos de hombres bestia o a los desiertos del caos del norte, desprendiéndose sus cuerpos y mentes de la humanidad que les había quedado. Hora tras hora, día tras día, el ejército de Archaón crecía, inflando su número con traidores y dementes procedentes del sur. Mas el elegido no iniciaba aún la marcha. Muchos caudillos se sentían inquietos. La inactividad los irritaba y deseaban alzar sus hachas contra las débiles naciones del mundo. Algunos lucharon entre ellos, pero otros dirigieron a sus tribus hacia el sur en busca de pillaje y victoria. A Archaón no le preocupaba, la horda no podía ser controlada, eso lo sabía perfectamente, pero no importaba. El ojo de Sherian le había concedido una visión del futuro, un mundo envuelto en llamas, donde la civilización se había derrumbado y todas las voces resultaban la gloria de los dioses del caos. Ese futuro no llegaría mediante una guerra como las que el mundo civilizado había conocido hasta ahora. Aquella sería una guerra sin fin. El reino del caos estaba extendiéndose
y aquellos que no fueran barridos por su acometida se ahogarían tan pronto como las aguas oscuras cubrirían sus cabezas. Que otros fuesen los primeros en romper contra la orilla, gastando sus fuerzas antes de que llegase el oleaje completo de la marea. Que los débiles e inútiles desapareciesen, que los imprudentes y ansiosos de gloria se hicieran pedazos contra las defensas preparadas desde hacía ya tiempo. Aquello no tendría consecuencias. Los que sobrevivieran se volverían más fuertes por la experiencia. Los que pereciesen llevarían la gloria a los dioses con sus muertes. Pronto sus espadas del caos alzarían el estandarte de Erchaón, y la mayor horda jamás vista marcharía para acabar con la historia. El fin de los tiempos se desató sobre el mundo, y el momento de Erchaón se acercaba.